Hola, buenos días. Soy José Alfonso Delgado, coronel médico del Cuerpo Militar de Sanidad, en estos momentos ya retirado del ejercicio activo. Pero bueno, yo llevo toda mi vida trabajando en temas de microbiología, epidemiología, salud pública. Y quiero presentar ahora una conferencia que en realidad es un resumen de una conferencia que he dado hace el viernes pasado en un curso de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Matemáticas, sobre las matemáticas en la lucha contra las epidemias, ¿no? Dirigida por el profesor don Ángel Manuel Ramos del Olmo. Entonces, el viernes pasado di esta conferencia, de que fueron 2 horas y media entre la conferencia y el debate, y me han solicitado, gente que lo ha visto y me lo ha comentado, de hacer un resumen de todo lo que yo dije y todo lo que yo di en esa conferencia, para que sea, digamos, más comprensible, sí, quitando, digamos, todo lo que es el aparato más o menos metodológico, que de alguna forma, bueno, pues es comprensible pues para la gente que estudia matemáticas, etcétera, pero no para el público en general. Entonces yo voy a dar esta charla resumiéndola, pues para, digamos, centrarnos en los aspectos más importantes cara, digamos, a lo que es la comprensión de esta epidemia, ¿no? Del COVID. Entonces voy a comenzar este resumen, por así decir, con una presentación que es bastante más pequeña, lógicamente, que la que yo di el viernes pasado. Voy a compartir la pantalla. Bien, esta es la pantalla a compartir. La charla la he titulado ahora es el COVID-19, una pandemia 4.0. Una pandemia 4.0. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Vamos a ver si puedo manejarme bien con esto. Se refiere a lo siguiente. Estamos viviendo una revolución tecnológica, si la podíamos denominar 4.0, tanto a nivel industrial como a nivel de sistemas de información. A nivel de sistemas de información, la revolución 4.0 se basa en 5 elementos fundamentales, que es el uso cada vez más masivo de la inteligencia artificial, del uso de los macrodatos o big data, lo que se llama el Internet de las cosas, es decir, la comunicación entre ordenadores sin intervención humana, el uso de la 5G, que da pie a este tipo de, digamos, de comunicaciones entre equipos de un lado al otro del mundo, y por último el uso de la robótica. ¿Vale? Entonces, en ese contexto se está desarrollando esta pandemia, la COVID-19, que además ha sido una pandemia anunciada desde hace años por diferentes medios autorizados, la OMS, el Foro de Davos, etc. Es una pandemia además con antecedentes. El SARS, el MERS, la gripe A, el ébola, han sido epidemias que desde 2003, 2004, 2011, 2010 han estado, digamos, asustándonos en alguna parte del mundo, generalmente, preferentemente en la zona de Asia, China, o Oriente Medio, en el caso del MERS, pero que de alguna forma se nos ha ido anunciando que esto de las epidemias no son cosas del pasado, sino que son cosas del presente ya. Y un presente, como estamos viendo, de total actualidad, ¿no? Pero por otra parte, esto es una pandemia que está transmitida en directo por los medios de comunicación, por los mass media y sobre todo también por las redes sociales. Esto es como cuando en el año 91, en la primera guerra del Golfo, todos estuvimos estupefactos viendo cómo se transmitía en directo el primer bombardeo de Estados Unidos sobre Bagdad, ¿vale? Entonces, claro, decía, caray, es la primera vez que estamos nosotros viendo en tiempo real cómo se está desarrollando la guerra,
Cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues eso es igual. Nos están transmitiendo en directo, día a día, hora a hora, todo lo que sucede con el tema de la epidemia. Luego está y luego, consecuencia de todo esto, es que tenemos una pandemia asociada por primera vez a una infodemia. La infodemia es una epidemia, pero de información, una epidemia de información, que en realidad es como un arma silenciosa para una guerra tranquila. Es decir, ya se habla también de que ya las guerras van a ser cada vez menos con armamento bélico y más con armamento informativo, ¿no? Pero en fin, esto es un tema que ya volveremos después. Y luego está la pandemia asociada a una gran cantidad de modelos matemáticos. Evidentemente, como tenemos una epidemia de la cual no conocíamos nada, entonces quien más y quien menos y quien ha podido, pues ha empezado a diseñar modelos para poder saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Y esta es la razón por la cual realmente ha habido una gran cantidad de modelos matemáticos en desarrollo. Una cosa muy importante en lo que es la epidemia y la infodemia es que ambos sucesos, tanto una epidemia como una infodemia, en la medida en que la infodemia es la difusión del rumor, de un rumor o de información, es que ambos tienen una característica curiosa, que es lo que se dice que son sistemas isomorfos. Es decir, hay un isomorfismo entre epidemia e infodemia. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos, tanto en la epidemia como en la infodemia, como en la difusión de un rumor, hay susceptibles, o bien gente desinformada, que se contagia del rumor, que se contagia de la gente, o que se contagia del rumor, que luego descubre que no es verdad y entonces se curan, vamos, los contagiados del germen se curan y los contagiados del rumor se desengañan. Y los curados luego además ya disminuyen el número de susceptibles y mejoran el número de vacunados en el caso de las epidemias y mejora el número de advertidos, gente que antes de sufrir el engaño ya es advertida de que eso es un engaño. Creo que es lo que están haciendo pues todos los medios que están haciendo, digamos, el desenmascarar los bulos y las fake news, ¿no? Es decir, estamos ante dos sistemas que funcionan exactamente igual, aunque sean aparentemente completamente distintos. ¿Vale? Bien. Como esto va dirigido, digamos, a lo que es el desarrollo de un modelo de simulación de la epidemia, yo he partido del modelo básico que se llama modelo SIR, de susceptibles, infectados y recuperados, que es un modelo que el bioquímico William Germach y el coronel médico escocés Addison Gray McKendrick diseñaron en 1927, para, digamos, definir el comportamiento estadístico de las epidemias. Y este es el modelo. Los susceptibles que pasan a infectados por unidad de tiempo, que estos se curan y pasan a recuperados, con la posibilidad de que se puedan volver a reinfectar. ¿No? Bueno, pues ese es el modelo básico, el cual básicamente se han desarrollado todos los modelos matemáticos que se han desarrollado hasta la fecha. Ahí, dentro de estos modelos, hay modelos avanzados, como este que se denomina FI-SEIHQRB, que está hecho por personal de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Matemáticas, dirigida por el profesor Ángel Manuel Ramos, y que, bueno, pues ese es el esquema. Yo no voy a incidir mucho en estos esquemas, que son complicados, pero bueno, es simplemente para que vean más o menos un poco el esquema mental sobre el cual se basa todo el desarrollo luego de los modelos. Aquí podemos ver de nuevo los susceptibles, los expuestos, los infectados y, ojo, la gran diferencia entre dos grupos grandísimamente diferenciados, que son los casos detectados, que pueden estar cuarentenados, hospitalizados y morirse o recuperarse, y los casos no detectados, que pueden también recuperarse o se pueden morir.
Entonces, este modelo, cuando yo lo leí y lo estuve estudiando, me hizo ver que realmente este es el problema. Este es el problema, los casos no detectados. Y es lo que está perpetuando la pandemia. ¿De acuerdo? Bien. Yo utilizo para el desarrollo de los modelos una técnica que se denomina dinámica de sistemas. Entonces, en la literatura también se puede también ver este tipo de iniciativas, de modelos DS que se llama, y que bueno, también simulan lo mismo, los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados. Bien, simplemente pues para ver que no son, digamos, iniciativas raras, ¿no? Sino que también, también la literatura está, digamos, aplicada por ese tipo de iniciativas. El objetivo del trabajo que he realizado es fundamentalmente, mediante la técnica de dinámica de sistemas, analizar lo que se denomina en teoría general de sistemas la complejidad dinámica. ¿Qué es la complejidad dinámica en este caso de una epidemia? Pues básicamente la complejidad dinámica de cualquier sistema biológico, social, físico, etc., es la complejidad que muestra en el comportamiento ese sistema a corto, a medio o a largo plazo. Es decir, que el comportamiento a corto es diferente al comportamiento a medio y es diferente también del comportamiento a largo plazo. Y eso tiene un problema político muy importante. Y es que como las democracias están, digamos, se basan en una renovación de los ejecutivos cada 4 años, más o menos, 4 o 5 años, el horizonte temporal de un político que gana las elecciones son de esos 4 años, ¿vale? Salvo que quiera ser reelegido o pueda serlo, ¿no? Entonces, generalmente tanto los políticos como los directivos, cuando se encuentran con problemas, generalmente abordan los problemas de carácter inmediato. Es decir, apagan el fuego, pero no son capaces de prever las consecuencias de sus actividades a medio o largo plazo. Hay un aforismo en teoría de sistemas que dice que los problemas de hoy vienen de las soluciones que se dieron ayer. O sea, ayer tuvimos problemas, esos problemas se solucionaron con soluciones adecuadas, pero como la evolución de la realidad es imparable, con el paso del tiempo se generan nuevos elementos de contraste, nuevos escenarios, nuevos escenarios que digamos que producen pues un entorno a los que cada vez es más difícil adaptarse, manteniendo, digamos, las soluciones antiguas. Y entonces, o esas soluciones se actualizan, o si no, se convierten en sí mismas en un problema, que son los problemas que en este momento hay que arreglar. La complejidad dinámica va acompañando todo ese proceso. Por eso es por lo que es importante, en este caso, con una epidemia como la que tenemos de COVID, pues analizar la complejidad dinámica. ¿Vale? Bien, para poderlo lograr, yo lo que he hecho ha sido, y me he centrado más que en el resultado final de la experiencia del desarrollo del modelo, en el camino a recorrer desde que desde que comencé el razonamiento hacia el modelo hasta su final, ¿no? Entonces, es decir, lo dicho, en teoría de sistemas hay, digamos, para, digamos, elaborar un modelo de realidad, porque lo que nosotros realmente utilizamos a la hora de pensar y a la hora de razonar es la elaboración de modelos mentales. La realidad está ahí, enfrente de nosotros, y es inabarcable. La realidad es inabarcable. Entonces, ¿qué hace el ser humano para poder entender la realidad? Pues lo que hace el ser humano para poder entender la realidad es hacerse modelos mentales. Es decir, capta la realidad con sus 5 sentidos, esos elementos que capta, los selecciona para poder, digamos, elaborar dentro de su mente un modelo razonablemente comprensible para poder comprender
y explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, esos modelos, primero son mentales que se pueden escribir. Esos modelos, si quieres avanzar, tienes que delimitar aún más ese texto, esa prosa que has escrito para poder, digamos, reflejarlo en un gráfico donde ya tengas, digamos, definido los diferentes elementos del modelo y las diferentes interrelaciones entre cada una de las variables, y al final, si es posible, pues llegar a lo que es un modelo formal o un modelo matemático, ¿vale? Pues ese es el camino que yo he desarrollado para poder, digamos, desarrollar este modelo de COVID, ¿no? En ese sentido, lo he hecho en 3 iteraciones, como pongo aquí, que es primero enfocarme en un modelo poblacional de una población con su dinámica normal. Después, qué sucede cuando un parásito entra dentro de esa dinámica. Y tercero, qué es lo que sucede cuando la respuesta social y sanitaria se activa para poder combatir a ese parásito, ¿no? El software utilizado es este que pongo aquí, el Versimpro Pro 8.1, y esas son mm, las direcciones web, los enlaces, pues para poder acceder al software de este fabricante. Y esta dirección de aquí, que es dinamicasistemas.com, es la dirección de la empresa que lleva, que ha sido mi profesor, y donde yo he aprendido lo que yo sé de dinámica de sistemas, ¿no? Que es Juan Martín García, que es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y que él lleva ya muchos años difundiendo la cultura basada en el uso de la dinámica de sistemas. Así es que comenzando con este proceso mental para poder entender qué es lo que tenemos entre manos, empezamos con lo que es la dinámica de la población. Dinámica de la población en la cual vemos a la población como tal, que pues tiene sus entradas con sus nacimientos, sus salidas con sus fallecimientos, entradas con la inmigración y salidas con la inmigración. Desarrollo en la actividad económica y por razón de que enferma, pues tiene una asistencia sanitaria que es la que permite mantener la población en un relativo estado de salud. Bien, cuando entra un parásito, o un vector o un agente infeccioso, esta población se divide en dos. La población susceptible, es decir, la que estando sana puede enfermar, y la población enferma, los infectados. Y aquí se genera un bucle que es negativo, en el sentido de que primero es positivo, en el sentido de que a más infectados, más susceptibles, más expuestos, y a medida que va aumentando los recuperados, los susceptibles van bajando y entonces se va, digamos, es lo que se ve en la curva de las epidemias, que es una curva en forma de curva de Gauss. Pero esto es lo que de alguna forma se introduce dentro de toda la dinámica poblacional que está aquí en esta primera parte del esquema, ¿no? Cuando este proceso infeccioso llega a más y empieza a afectar a la población de modo peligroso y requiere una intervención específica de las autoridades sanitarias y políticas de ambas, entonces cuando se desarrolla todo este contexto en la cual se sigue manteniendo, lógicamente, este bucle de infectados recuperados susceptibles, pero además esos infectados requieren asistencia sanitaria específica y especial, más allá de la asistencia sanitaria normal, requieren cuarentenas, requieren confinamientos y aumenta, por supuesto, el número de fallecimientos, etc. Y hasta que eso se consigue controlar, pues la sociedad está completamente, digamos, alterada por esta dinámica que perturba tremendamente la actividad económica, la actividad social y todo lo que nos podemos imaginar, tal y como estamos comprobando. Tal y como estamos comprobando. El modelo como tal, de modo esquemático, es este. Quizás a lo mejor es hecha un poco de espaldas, pero lo voy a explicar sucintamente. Tenemos por aquí los susceptibles, que en función de las tasas de contagio pasan a expuestos. Estos expuestos, que ya se han contagiado, pasan a infectados,
Esos infectados, según ya digo, las tasas de contagio y el tiempo de incubación pasan a infectados, y esos infectados puede ocurrir dos cosas. Uno, que se detecten, que se identifiquen, con lo cual entran dentro de la cadena de custodia de los enfermos infectados contagiosos, en el sentido de que se hospitalizan, pasan a cuarentena domiciliaria, si se agravan pasan a la UCI, al final se pueden recuperar o también pueden morirse. Y esta es la casuística conocida. Esta es la casuística conocida. Y vemos que estos de aquí no están generando ningún problema. Los que generan el problema son los que están aquí, es decir, los infectados no detectados, que por supuesto se mueren, por supuesto se recuperan, pero también pueden y son realmente los que están, digamos, provocando la propagación de la epidemia. ¿Por qué? Pues porque un no detectado, o sea, lo que se dice un portador sano puede ser contagioso o no, pero si es contagioso, entonces la epidemia se está, digamos, diseminando de esta forma. ¿Vale? Bien. Luego, por otra parte, a la hora de analizar las diferentes causas que están provocando la propagación de la infección, pues para determinar lo que son las tasas de contagio, yo he acudido, digamos, al uso de lo que son factores de riesgo. En la medida he aplicado una metodología de análisis de riesgo y evaluación de impacto, cosa que se utiliza, por ejemplo, en protección de datos de carácter personal y por supuesto, también en cualquier tipo de actividad empresarial, social, militar, etcétera, ¿no? Es decir, qué riesgos tengo, de qué tipo son, en este caso factores de riesgo tipo transmisión por contacto, virulencia, transmisión aérea, contagiosidad, transmisión por fluidos, etcétera. Los riesgos sociales que influyen y que mejoran, que inciden en, digamos, la propagación, como son el respeto de normas personales, la densidad de población, la vulnerabilidad del personal, la movilidad a corto, a movilidad, digamos, desplazamientos dentro de la ciudad, movilidad a largo, es decir, de una ciudad a otra, una región a otra, la tensión social, eso es importantísimo, lo veremos. Y luego también está aquí, en este momento, en esta epidemia, los factores políticos son fundamentales. ¿Por qué? Porque los políticos se ven obligados a tener que derogar derechos que son inherentes a, a los derechos de las personas. Es decir, se ven obligados a disminuir y a, ¿cómo se dice? Se ven obligados a disminuir y a restringir derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo el derecho al desplazamiento, el derecho a hacer su vida normal, ¿vale? Las segundas intenciones de los políticos es importantísimo, la credibilidad, la capacidad económica para poder afrontar, sobre todo esto se ha visto en la primera ola, ¿no? Que no teníamos ni mascarillas para ponernos. El nivel de incertidumbre con el cual el político actúa, la coherencia entre lo que el político piensa y lo que le están aportando los expertos, esos son los temas, ¿vale? Y esos son, digamos, variables cualitativas o semi-cuantitativas complicadas de manejar, pero que de alguna forma hay que tener en cuenta si queremos ser, digamos, coherentes con la realidad, ¿no? Y luego, por otra parte, aquí están todos los factores que lógicamente minimizan el contagio, como es las medidas de contención, la restricción y la asistencia sanitaria específica para los pacientes en este caso de COVID, ¿no? Bien, decíamos, repercusiones, dentro de todo este modelo que hemos dicho antes, hay un problema fuertísimo aquí, ¿eh? Y es que, lógicamente, en la medida en que esto no se consigue controlar y, y los políticos tienen que, de alguna forma, restringir derechos de los ciudadanos, como el simple hecho de poder trabajar para ganarse la vida,
Esto va a generar una vulnerabilidad en la población y una tensión social absolutamente insostenible. Y de hecho, ya estas fotografías son una de las miles que ya se han, digamos, repartido y vemos en las televisiones de cómo la gente está diciendo que quieren trabajar, que no pueden ser, que no pueden más, que no pueden más, que hay que salvar la hostelería, que hay que salvar el turismo, que hay que salvar el transporte, que la gente pasa hambre y cada vez son más largas las colas del hambre, porque no pueden comer, porque no pueden trabajar. Porque si trabajan, resulta que pueden contaminar y que pueden provocar la epidemia. Entonces, el político se ve en un dilema absolutamente imposible de solucionar entre lo que es la salud y lo que es la economía y la capacidad de la gente para poder vivir. Entonces, es un dilema absolutamente inaguantable. Yo lo entiendo, es decir, por mucho que critiquemos a los políticos, a mí no me gustaría estar al, ni al mando ni como asesor del Ministerio de Sanidad. Bueno, sí, como asesor sí, pero teniendo en cuenta que el que tiene que tomar la decisión, al final, que es el ministro, el presidente o el presidente de la comunidad, la verdad es que yo les compadezco porque tienen un marrón absolutamente inaguantable. Las repercusiones políticas, por eso digo, son de primera magnitud, ¿no? Es decir, entre no hacer nada y empezar a hacer, pues hay todo un espectro de problemas a nivel de economía, a nivel de riesgo sanitario, a nivel de restricciones y a nivel de salud que es muy complicado, digamos, soportar. En ese sentido, pues vemos como que no hacer nada va a disparar exponencialmente los casos. Hacer un poquito la mitigación lo va a retrasar, pero solo lo retrasa. Y poner medidas contundentes, lo que Tomás Puello, un técnico y un español que trabaja en Silicon Valley, en Estados Unidos, denomina el martillo, pues sí, puede, digamos, yugular la curva, doblegarla, pero no erradica el problema. Porque luego queda lo que él también denomina la danza, que es ese tencotén, ese pasteleo entre el virus y la actividad social y económica, que hace que lo que es una gran ola se convierta en un conjunto de olas sucesivas sin poder llegar a, digamos, a eliminar por completo el tema del virus. ¿Vale? Y esos son los dilemas que tienen los políticos y la verdad es que son dilemas muy complicados de atajar. Luego, por otra parte, los resultados del modelo, que suelen ser lo que son curvas, si uno analiza la variabilidad de las diferentes variables, sobre todo ahí, por ejemplo, si el modelo está hecho agrupando susceptibles, infectados, recuperados o contagiados o hospitalizados dentro de todo un conjunto de población, la variabilidad de ese conjunto pues depende muy mucho de bastantes factores. Por ejemplo, los grupos de población, a nivel de grupos de población, a nivel, por ejemplo, de estrato social. A nivel de grupos de edad, no es lo mismo los jóvenes que los adultos, que los mayores. A nivel de sexo, a nivel de entradas y salidas, es decir, si el modelo contempla entradas del exterior de gente infectada o salidas desde la zona de estudio hacia el exterior. El respeto de las normas por la parte de la gente, los criterios políticos, los intereses ocultos y las variables ocultas. Entonces, estamos ante un suceso estocástico, que con su definición de la Real Academia Española dice, teoría estadística de los procesos cuya evolución en el tiempo es aleatoria, tal como la secuencia de las tiradas de un dado. Es decir, si la curva mía me da este perfil de esta línea, si yo le añado intervalos de confianza para poder, digamos, estar seguro de que esto es verdad, pues a medida que yo esté más seguro, es decir, si quiero añadir una confianza del 50%, tengo esa superficie, ya no tengo una línea, es una superficie. Si es de 75, tengo esta superficie más grande. Si es del 95, esta, y si es del 100% es esta. Es decir, estoy seguro de que no va a haber nada por aquí. Pero esto es demasiado grande como para poder sacar conclusiones, digamos, más o menos afinadas, ¿no? Pero en eso estamos. Estos son sucesos estocásticos
y no queda más remedio que lidiar con la variabilidad. Digamos, el resultado del modelo es esta pantalla con los diferentes, digamos, elementos, los susceptibles, los expuestos, los infectados, con tal y como estaba el esquema que mostré anteriormente. Y aquí es donde están las gráficas de cómo se comporta el modelo según los parámetros que le pongamos. Bien, el modelo como tal es un modelo que tiene dos tipos de comportamiento. Uno es el comportamiento inercial, que es el decir, yo tengo un modelo hecho con ecuaciones matemáticas, ¿no?, que hacen que un susceptible pase a expuesto, que un expuesto pase a un infectado y que un infectado pase a ser diagnosticado o quede en la nebulosa de los no detectados, de los portadores sanos. Y dejado el modelo a dinámica inercial, bueno, pues vemos que en una población de 100.000 habitantes, sin determinar ninguna zona en concreto, ¿no?, pues con la tasa de contagio que tiene este virus, tal y como yo he podido, digamos, entender que de lo que yo he podido averiguar, pues en cuestión de 3 años, bueno, básicamente más que en 3 años, en 2. En 400, 365 días, en un año básicamente, los susceptibles pasan de 100.000 a 45.000. Es decir, que estamos ante 55.000 afectados. Es decir, es algo más del 50% de la población. Lógicamente, hay fallecidos, hay recuperados, lógicamente, y luego esta es la curva ya por unidad de tiempo de expuestos, de infectados, etcétera, ¿no? Es decir, pero lo fundamental es que estamos ante un virus extremadamente importante a nivel de impacto en la sociedad. Y también, de modo inercial, este virus lo que produce es una ola muy grande, con unos picos para una población de 100.000 personas, con picos de casi 375 casos por diarios. El pico es de 375 infectados diarios, lo cual significa que es digamos, una carga digamos, para la población muy importante. Es decir, nos enfrentamos teóricamente a un virus que en una sola hora puede, digamos, afectar a básicamente 2/3 de la población. 2/3 de la población. Y esta es la curva, la única curva teórica, por ejemplo, de las tasas de incidencia acumuladas. Estamos hablando de tasas de 4.757 casos, o sea, de 4.500, 4.600 casos. O sea, la tasa de incidencia acumulada en 14 días, pues 4.700 casos. Es decir, ya vale, ¿no?, cuando realmente se está diciendo que más de 500 casos es una normalidad, etc., ¿no? Es decir, pues si dejásemos al virus sin ningún tipo de, digamos, de respuesta sanitaria, provocaría una ola de este tipo, ¿vale? Lógicamente, la R sub 0 estaría, digamos, por encima, y luego ya en un momento determinado, ya cuando fuese, digamos, ya amortiguándose la epidemia, volvería a estar ya por debajo de 1, ¿no? Y luego la tasa de mortalidad, pues depende de la mortalidad. Esto ya es una cosa muy variable dependiendo de los recursos sanitarios que se tengan, de la capacidad de poder, digamos, tratar la enfermedad, etc., ¿no? Yo he ensayado este modelo en la población de la Comunidad de Madrid, y estos son los datos que yo he podido conseguir del Instituto de Salud Cada 2.0 en una página web que se llama xi.es, que ha tenido la movilidad de los que lo han desarrollado de ponerle las tablas de los casos, de los fallecidos, de los nuevos casos día a día, con lo cual ha sido razonablemente fácil, digamos, manejar los datos disponibles, ¿eh? Ojito, que los datos disponibles ya veremos después que no son, digamos, hay serias dudas de que sean los reales. Pero en fin, con alguna serie he tenido que digamos, que enfrentar,
y me he enfrentado con la que, bueno, me ha parecido la más segura, ¿no? Y es los datos arrojados por el Carlos III. Entonces vemos que en el comienzo del estado de alarma, el 15 de marzo, había en Madrid comunidad, no Madrid capital, Madrid comunidad. Había 4.700 casos, 2.700 casos el día 15 de marzo, y yo he ajustado para que sean razonablemente los mismos el 15 de marzo. Después está el pico de la primera ola, con 3.200, a mí me han salido 4.036. En el comienzo de la desescalada había 65, a 1.018, nueva normalidad el 21 de julio había 29, yo no he podido bajar de esa cifra. El comienzo del repunte, el pico del repunte, también he ajustado lo más posible ambas cifras, y el fin de los datos de modelo pues se ha cerrado en el 11 de noviembre, cuando terminé de alguna forma de hacer la simulación. Bien. Y ahora vamos a un tema que es fundamental a la hora de comprender esto, de comprender el COVID. Y es que mientras que la curva inicial es una curva razonablemente similar en las diferentes comunidades autónomas en España, ha sido una única curva, ¿vale? Yugulada por el estado de alarma, por el confinamiento, la segunda ola, cada comunidad y el conjunto, pues ha sido completamente diferente. Es decir, que dependiendo del avance del pasteleo que hace que las comunidades autónomas, cada una, porque en la primera era el gobierno el que mandaba, en la segunda han sido las comunidades autónomas por delegación del gobierno. Cada cual ha hecho lo que ha podido, o ha querido, o ha sabido, y entonces las diferentes curvas son completamente distintas. Aquí hay un pasteleo, una convivencia más o menos con el virus que ha provocado en Madrid una ola inicial en septiembre, después ha conseguido bajarse, en Barcelona ha sido al revés, ahora es donde está peor. En Málaga pues ha sido una primera ola muy grande, después se ha bajado. En Valencia una primera ola, o sea, una segunda ola aquí también en septiembre por ahí, ha bajado luego y luego ha vuelto a subir de nuevo y así. Es decir, entonces ya digamos que las diferentes comunidades, según han podido, han sabido, pues han abordado el tema a lo mejor que han podido, la verdad. Y aquí es donde viene el asunto. El asunto es cómo se ajusta un modelo matemático a una realidad, que es esta. Pues es muy complicado. Es muy complicado por una razón. Porque, ya digo, si yo no toco el modelo para nada, el modelo se comporta de modo inercial y lo que genera es una curva, una única curva de modo descomunal, que se cepilla 2/3 de la población. Se cepilla en el sentido que afecta a 2/3 de la población. Claro, como eso es imposible, no puede ser, ahí hay que luchar contra el tema, pues entonces hay que tomar medidas. Bueno, la toma de medidas sanitarias y políticas para atajar la curva obliga a los modelos matemáticos a adulterarlos con sentencias que quedan fuera de lo que es las propias fórmulas matemáticas, las propias ecuaciones. Es decir, yo me he visto obligado, y ahora lo explicaré, para el confinamiento y para la toma de medidas en la segunda ola, a introducir en el código del modelo matemático sentencias sí, entonces, if, then, else. Es decir, si el día es el 215, entonces tienes que hacer esto. Si no, pues haz otra cosa. Si el día es el 15 de marzo de 2020, tienes que confinar a la gente. Y si estamos en el día 5 de mayo, tienes que empezar a desconfinar a la gente. Eso no lo calcula una fórmula matemática. Eso se ajusta gracias a sentencias condicionales, sí, entonces, o sea, es decir, se consigue torturando al modelo, ¿vale? Si tortura sea modelo en el extremo, pues entonces eso ya no es un modelo, sino simplemente es una programación de algo que está, digamos, perfectamente, digamos, dirigido. Con lo cual,
¿qué es esto? ¿Un modelo matemático o es un programa que se ajusta perfectamente a todas las curvas y todas las variaciones según el paso del tiempo? Pues ahí es donde está el dilema. Los matemáticos no sé cómo lo resuelven, lo que realmente saben de matemáticas, ¿no? Porque al fin de cuentas yo no sé matemáticas. Yo soy médico, que me ha interesado el tema, he tenido acceso a una metodología que es fácil si se aprende para poder entender esto y bueno, me salen las cosas. Pero claro, yo dudo mucho de que una fórmula, una ecuación, por muy buena y exacta que sea, hombre, si te pones con polinómicas de n elementos, pues hombre, quizás a lo mejor sí se puede ajustar, pero bueno, ya es un poco rizar el rizo. ¿De acuerdo? Pero quiero decir con esto que el ajuste del modelo matemático a la realidad es algo extremadamente complicado y desde luego no se consigue, o por lo menos con esa técnica, si no le estás introduciendo al modelo matemático correcciones continuamente para que simule cosas que él, por sí mismo, por las ecuaciones que le has metido, no consigue hacerlo. Lógicamente no consigue hacerlo. Entonces, en esta dinámica inercial, pues ahora ya aplicado a los 6.700.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, pues vemos cómo de los 6.700.000 habitantes cae inercialmente, ya a final de 2020, pues cae queda un tercio de la población libre y 2 tercios afectadas, ¿vale? Los recuperados, pues sí, se recuperan, lógicamente. Hay fallecidos, y ojito, y hay no detectados. Esa es la curva de portadores sanos, según las tasas que he manejado yo en el modelo, para la Comunidad de Madrid. Ahora seguiremos con el tema. Para simular el confinamiento, pues lo dicho, el 15 de marzo yo le he metido al modelo la instrucción de que el 15 de marzo confine el 80% de la población, deje un 20% de aquellos que están con los trabajos realmente, digamos, realmente esenciales y tal, ¿no? Entonces, de esta forma, con los susceptibles cayendo al 20% y luego recuperándose a partir del 5 de mayo paulatinamente hasta llegar otra vez al nivel de antes. Entonces esta es la línea roja, es la de los confinados y la línea azul es la de los recuperables. Digo, la de los susceptibles, ¿no? Bien, pues según esto, pues la curva que arroja el modelo, pues es esta. Es una curva que se dispara exponencialmente, como vemos aquí, y que tras el toque de queda, la avisada de alarma o el confinamiento, se consigue yugular. Hay un pico máximo de casos que son 3.416 versus 3.217, que son los reales, y luego vuelve a bajar hasta la zona del verano. Los ingresos en hospital y lo de las UCIs, ¿vale? Los no detectados, que es esta línea roja, pues resulta que son casi los mismos que los detectados. Es decir, que si nosotros decimos que ha habido 3.416 casos, el pico de tal, resulta que no. Y el pico no fueron 3.400, fueron casi 7.000, por no decir 7.000 los casos que en el pico máximo de la casuística. ¿Por qué? Pues porque para que el modelo se ajuste a las tasas que yo he conseguido obtener para poder hacer la simulación, ha tenido que haber el doble de casos no detectados. O sea, los mismos casos no detectados que los casos detectados. ¿Vale? Y esos son los acumulados. Los acumulados ya esto es en los días, estamos desde el 1 de enero hasta el 28 de junio, los 6 primeros meses. En los 6 primeros meses esta ha sido la curva. 64.000 casos versus 75.000. Y con respecto a los fallecidos, 7.600 versus 8.600. Pero bueno, más o menos que, digamos, de modo más o menos aproximado, ese es el perfil de ambas curvas. ¿Vale? Bien. Siguiendo, este es el comportamiento de los susceptibles, ya digo, es decir, de la parte de confinamiento, luego se recupera y luego tal, pero empieza a volver a caer hasta
Este ya es un diagrama, una gráfica de todo el año, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 29 del 11 hasta el 31 de diciembre. Esta. Nosotros estamos ahora mismo aquí, en esta zona de aquí ya final. Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, que los susceptibles después del confinamiento han seguido cayendo, hasta llegar a esta zona, ¿vale? Y este es el periodo en los cuales es sabido lo que ya hemos denominado la desescalada, ¿vale? Bien. Y ahora entramos en la parte más interesante del modelo, y es la que a mí me ha sorprendido más. Y es la de cómo dice el modelo que se va a comportar el COVID de ahora en adelante. Bueno, pues según el modelo, es decir, un modelo que ha reproducido razonablemente bien, no exactamente, pero sí razonablemente bien, digamos, el primer año, el 2020, ¿qué va a pasar en 2021? Bueno, pues el 2021 dice el modelo, no lo digo yo, lo dice el modelo. Dice, en 2021, si se comienzan las vacunaciones a primeros de año, que es lo que ha dicho el ministro Illa, por cierto, que el 4 de enero ya se comenzarán las vacunas, lógicamente los susceptibles van a caer drásticamente hasta llegar a cero a final de año. Muy bien, oye, es decir, es genial, ¿no? Los vacunados, lógicamente, van a incrementarse hasta llegar al mismo nivel que los susceptibles el día de Nochevieja. Y el total de diagnosticados, pues esta es la primera ola, la segunda ola, fijaos que la segunda ola ha sido mucho peor que la primera, a pesar de todo. ¿Por qué? Pues porque la primera ola, estos eran los diagnosticados, no totales, sino diagnosticados, para subir básicamente a 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas. Es decir, la población, es decir, el modelo insiste en que este es un virus de alta contagiosidad, Otra cosa es que los datos oficiales no digan que son 3,5 millones de personas. Ojo, que las cifras que se están arrojando en las estadísticas oficiales creo que no son las estadísticas reales. No, porque no se conocen. La realidad no se conoce. Por eso se están haciendo test de antígenos en la población a troche y moche, test de antígenos, PCRs, etcétera, todo tipo de cosas para poder detectar esa población fantasma que es la que, estando sana o no teniendo casi síntomas, sin embargo está propagando la enfermedad. ¿Vale? Entonces, aquí pone escenarios con diferentes niveles de contagio dependiendo de la proporción de no detectados. Dependiendo de la proporción de no detectados. De no detectados contagiosos. ¿Vale? Pues, ¿cómo estamos? Pues que si los no detectados son, según muestra la barra, según muestra la barra gris, que es esta, de aquí, es decir, si los no detectados son más o menos la mitad, bueno, o el doble de los detectados, realmente, a partir de aquí, los susceptibles van a bajar y los no detectados también hasta llegar al 31 de diciembre de 2021, prácticamente en condiciones ya digamos, de epidemia controlada. Si los no detectados no infectasen, los susceptibles serían muchísimos más, es decir, se habrían afectado muchísimos menos, y si se empezase a vacunar, la curva de susceptibles caería exactamente igual hasta llegar a las mismas cifras en diciembre del 2021. Y si los no detectados fuesen todos contagiosos, en este momento estaríamos en un nivel de susceptibles mucho menor, es decir, de casi 3 millones de personas afectadas,
y vacunándose volvería, digamos, esto a bajar hasta llegar a la misma. Es decir, el objetivo final, al final del año 21 sería que con la vacuna aplicada, en cualquiera de los casos, se llega a un final feliz de que el 31 de diciembre del 21 todo ya se habría extinguido la... Y el escenario 4, que es este de aquí, que veis, el escenario 4 es un escenario curioso, porque digo, ¿qué pasaría si no se vacuna la gente? ¿Qué pasaría si no se vacuna la gente? Si no se vacuna la gente, pasa lo siguiente, y es que el número de susceptibles permanece igual, prácticamente que a final de año, de este año, lo cual es sospechoso de que algo no rula. Porque las autoridades sanitarias y las autoridades políticas nos están metiendo el miedo en el cuerpo de que cuidadín con la tercera ola, cuidadín con no quitarnos la mascarilla, cuidadín con no mantener las distancias de seguridad porque resulta que el virus va a hacer estragos. Bueno, pues el modelo que ha reproducido razonablemente bien el primer año o fracasa estrepitosamente en el segundo año, o lo que dice para el segundo año sin vacuna es que bueno, habrá un montón de susceptibles, con lo cual significa que no está habiendo aquí actividad epidémica alguna, lo cual a mí me llama la atención muchísimo, muchísimo. Tanto me llama la atención que me pone en guardia sobre si será verdad y el modelo será correcto o no, porque vive Dios contradecir a los expertos. Ojito, cuando los expertos dicen que vamos a tener epidemia para rato, para años, y con las máscaras hasta el año 2030, pues ¿qué hago yo diciendo que no? ¿Vale? Pero en fin, esta es la gráfico de cómo ha ido variando según el modelo en 2 años la R0, ¿no? La tasa de reposición, ¿no? Al principio altísima, lógicamente, durante el confinamiento baja, lógicamente también, después vuelve otra vez a subir, hasta que, y luego vuelve a bajar poco a poco, hasta que ya en el primer mes del año 21 es cuando ya baja por debajo del 1 hasta mantenerse ya en 0. Con lo cual ya aquí no hay ningún problema. Así es decir, según el modelo, el año 21 va a ser un año tranquilo a nivel de la epidemia. Los casos no detectados tienen si todos los no detectados, o sea, todos los portadores sanos o asintomáticos fuesen contagiosos, pues este sería, digamos, un poco el nivel de casos que hubiéramos tenido. No es el caso, es decir, esto no ha ocurrido en la línea azul, y a partir de aquí, en esta flecha de aquí, dice, si no se vacuna la línea azul, que son los afectados, sin vacuna es esta, y con vacuna se baja así. Es decir, solo esta cuñita es la diferencia entre vacunarse y no vacunarse. A mí esto me deja preocupado porque me está diciendo que el modelo dice que no pasa nada, que tenemos un futuro alentador. Claro, cuando esto no es así, sino que tenemos pues, las previsiones de cuidadín con la distancia de seguridad, cuidado con la mascarilla, cuidado con no reunirnos más de 6 personas, cuidado con las burbujas de convivencia, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y que tenemos mascarilla para rato no, para años. ¿Qué hago yo diciendo que no? Que mi modelo dice que el margen entre vacunarse y no vacunarse es tan ridículo como esto. ¿Qué pasa? Pues que la conclusión, lógicamente, como no puede ser de otra forma, y quien quiera ver ironía en mis palabras, que la vea, y el que no quiera verlas, que no la vea, pues yo creo que mi modelo no funciona. Mi modelo no funciona. ¿Por qué? Pues porque contradice a las autoridades sanitarias y las autoridades políticas que nos están advirtiendo que esto es horrible. Que esto es horrible. Y que lógicamente la vacuna es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Vale? Como mi modelo no dice eso, pues a mí me preocupa muchísimo porque tampoco quiero yo, de alguna forma, contradecir a los expertos. ¿Vale? Que yo no soy experto, yo soy un médico ya jubilado encima, ¿no?
Entonces, claro, la verdad es que cuando yo estaba preparando esta conferencia, yo todavía no había llegado a estas conclusiones. Entonces yo estaba tan contento, pues porque el modelo marca bien, tal, pero fue en los últimos días cuando ya me di cuenta de esta realidad. Digo, ostras, hostia, ¿y ahora qué hago? No puedo decir a don Ángel Manuel Ramos, oye, no voy a dar la conferencia porque mi modelo la ha fastidiado. Así que, bueno, pues he tenido que tal, y reconozco, como dice Homer Simpson, que esto es un desastre, que no puede ser. Pero esta es la cuestión. La cuestión es que un modelo que ha reproducido razonablemente bien el primer año, el segundo año dice que ya está, que es que ya pues, se ha alcanzado la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva. Y que, bueno, pues si quieres marear la perdiz, sí, si quieres marear la perdiz y prolongar la epidemia, sí la puedes prolongar tomando medidas de contención y entonces conseguirás desplazar las curvas hacia el futuro. Entonces sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque los problemas prospectivos que tenemos es, por una parte, la aparición de nuevas cepas, que lo comentó en una entrevista de televisión Margarita Salas, la viróloga, una entidad excepcional, la verdad es que es francamente buena. Esta cepa, la 20A, Unión Europea 21, que es de origen español y que ha contaminado diferentes países de Europa, que puede, digamos, tirar al traste muchas de las esperanzas con la vacuna. Y la segunda es la capacidad de contagio de los vacunados. La capacidad de contagio de los vacunados. Es decir, como te decía Margarita Salas, en la vacuna lo que hace es protegerte de la enfermedad. Protegerte de la enfermedad. Pero no te protege de que tú puedas contagiar a terceros. Es decir, si la vacuna hace que este grupo de aquí, de vacunados, lo lógico, lo suyo, que se espera es que un grupo de vacunados pase directamente al grupo de recuperados, tanto a nivel clínico como a nivel de propagación. Pero puede ocurrir que los vacunados pasen, si no todos, en gran parte, a infectados no detectados. Con lo cual estamos en las mismas. Estos van a seguir contagiando a susceptibles. Con lo cual esto, si no se prevé, puede suponer una sorpresa bastante mayúscula. ¿Vale? Bueno, este es el caso real, así digamos en resumen, con estas dos olas que es la que he simulado, y ahora quiero presentar lo que es las respuestas, el caso a nivel inercial, la dinámica inercial sin respuesta sanitaria, una única ola, ahora, eso sí, de diagnosticados 65.000 en vez de 7.000, ¿vale? 65.000 en vez de 7.000. Y lógicamente con un pico de 200.000 contactos al día. Es decir, es la epidemia heavy metal, que es lo que predice el modelo, cualquier modelo. Ojo, si no se le tortura. Y luego está el tema del confinado. ¿Qué ha hecho el confinamiento? El confinamiento no ha resuelto el problema. El confinamiento lo que ha hecho es que esta ola que estaba aquí en los meses de abril, al confinarse, se ha desplazado a septiembre, la segunda ola, lógicamente. ¿Qué ha hecho el confinamiento? La segunda ola. Ha desplazado la primera a la segunda, teniendo en cuenta que la primera también ha sido buena, ¿eh? Pero quiero decir que no, ha conseguido que la primera ola, en vez de ser descomunal, sea pequeña en relación con la segunda, que sí que es la gorda, y es la grande. Y aquí se ha puesto el martillo y aquí se está haciendo la danza, el pasteleo, el trapicheo con el virus. ¿De acuerdo? Bien, y aquí estamos con el asunto de la estadística, del suceso estocástico, con lo cual, si nosotros creemos que esto es lo que ha sucedido, en realidad lo que ha podido suceder está entre esto y esto. Ojito, entre esto y esto, es decir, la amplitud estocástica de lo que ha podido suceder es tan amplia que casi hacer modelos matemáticos se convierte en toreo de salón. ¿Vale? Con lo cual tenemos tres grandes problemas
para, digamos, resolver. Lo primero es respeto de los límites del modelo. El segundo es el modelo el problema del calibrado y de la fiabilidad de los datos. Este es el horrible. Esto es tremendo. Con respecto a los límites, como hemos dicho, es decir, las variables del modelo, porque el modelo tiene que tener un límite, utiliza una serie de variables, pero no todas las miles de variables que hay que están influyendo, ¿no? Entonces tenemos una serie de variables, solamente unas cuantas, que incluso estas son difusas. ¿Por qué? Porque están metidos en un mismo concepto de variable jóvenes, adultos y mayores, ricos y pobres, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta discriminación por grupos de edad, de sexo, de nivel social, etcétera, etcétera, pues puede hacer lo mismo, pues que lo que estemos obteniendo sea algo tan difuso que casi no sé hasta qué punto merece la pena hacer modelos, ¿no? Luego está el problema del calibrado, que es donde aquí se introduce el problema de las sentencias if then else, que es lo que obliga a torturar, a torcer el brazo al modelo para que nos diga lo que queremos que diga. Y no lo que él diría si le dejásemos correr y simular según los parámetros que le hemos metido. ¿Comprendes? Entonces, esto significa pues distorsionar el modelo no a nuestro placer, sino para que se ajuste a una realidad que es eminentemente caótica. Eminentemente caótica. Y los problemas de la fiabilidad de los datos es clarísimo. Yo he accedido a una serie de datos que a saber si son ciertos, si no son ciertos. Porque tenemos los datos, más o menos, de los casos diagnosticados, pero no los no diagnosticados. Y encima, si vivimos dentro de una infodemia, de una pandemia informativa, con el miedo en el cuerpo metido en la gente, pues la verdad es que los datos pueden ser fiables, pues bueno, pues si lo quieres considerar fiable, considéralos, pero nada más. ¿De acuerdo? Y luego, por otra parte, ha habido homogeneidad de datos en los diferentes países o incluso en las diferentes comunidades autónomas. Ha habido un criterio real, de verdad, de la OMS o de los CDC o de quien sea, para decir, esos son los criterios de los contagiados, de los no contagiados, así están recuperados, ¿no? Etcétera. Yo no sé si Francia, España y Japón obedecen al mismo criterio, no lo sé, no lo sé. Y por supuesto, el cribado de los PCRs que se efectúa, claro, es que hay indicios para pensar que la PCR no es específica. Se desgañitan los expertos diciendo que la PCR es segura, específica y que lo que puede dar como muchos son falsos negativos, cuando más de uno y más de dos sabemos que el problema no son los falsos negativos, sino los falsos positivos. Los falsos positivos, que es lo que todavía ensombrece más el problema de la fiabilidad de los datos. ¿Vale? Y luego, por otra parte, si algo ha sucedido en España en concreto, y yo no sé si en el resto del mundo, pero en España, por supuesto, es que mientras los hospitales han dado el do de pecho para poder atacar la epidemia, eso hay que aplaudirles, como nos han hecho hacer cuando estábamos confinados a las 8 de la tarde. La atención primaria ha fracasado completamente, no por los sanitarios, sino por la estructura y por la gestión de la atención primaria, que ha desaparecido, realmente ha desaparecido. Yo antes, cuando iba por razón de mi enfermedad al centro de atención primaria, pues oye, me tenía que estar 2 o 3 horas esperando a que me atendiese el médico de cabecera, y ahora paso enseguida, pues porque los centros de atención primaria están vacíos. Están vacíos. Es decir, las consultas son telemáticas por teléfono. Y en fin, bueno, pues vale. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, y por supuesto, la salud pública. La salud pública ha sido un auténtico desastre. Los sistemas de información epidemiológicos, con todo mi respeto, pero no sé si realmente han estado a la altura de lo que realmente esta epidemia exigía. Pero yo creo que no. Entonces, con lo cual, incrustar este tipo de modelos en la medida en que estos modelos lo que dicen no es lo que va a suceder, sino lo que sucederá si no se toman las medidas adecuadas, es decir, esa explosión exponencial de casos,
Pues esto, meterlo, incrustarlo en lo que son los sistemas de mando y control sanitario, al estilo de lo que hacemos en el ejército, en las Fuerzas Armadas, para tener controlada la población, con técnicas que a veces están en el umbral de la, no digo ilegalidad, pero sí de tener que, digamos, violar el respeto de los derechos fundamentales de la gente y de la privacidad. Es decir, esto y todo el tema del radar COVID, de la tarjeta sanitaria COVID, de todo lo que se está haciendo para poder controlar a la población, choca de bruces con la ley de protección de datos de carácter personal. Choca de bruces. Entonces, vamos a ver cómo se puede compaginar la ética de la protección de datos con la necesidad efectiva de conocer los problemas sanitarios de una población en la cual un porcentaje, al menos la mitad de la gente contagiada es población fantasma, que nadie sabe quién es ni quiénes son. ¿De acuerdo? Este modelo, por cierto, es un modelo que, aunque sea aplicado al COVID en la Comunidad de Madrid, lógicamente se puede aplicar a cualquier otro tipo de ciudad, región, país y a cualquier otro tipo de epidemia de contagio de humano a humano. Si quisiéramos hacer esto para una epidemia o una endemia que necesita o que utiliza vectores, es decir, mosquitos, ¿no? Cuando, como la malaria, como el dengue o como la fiebre amarilla, necesitaría, digamos, incluir el proceso de biológico del vector para poder, digamos, simularlo. Pero por lo demás es un modelo que se puede aplicar a cualquier tipo de epidemia de transmisión de humano a humano. Y como conclusiones, pues la verdad es que aquí hay muchas que he puesto, pero yo me quedaría con básicamente dos. Una, que tenemos una epidemia 4.0 muy prostituida por la infodemia que simultáneamente se está produciendo. Segundo, que los datos que se están manejando son datos que a saber si son ciertos o no. Es decir, porque al estar la epidemia y los datos muy influidos por digamos, las tendencias políticas, sobre todo de la epidemia, pues claro, te corremos el riesgo de que los datos puedan ser inflados o disminuidos según convenga, según convenga. Entonces, digamos, la sospecha razonada de todos aquellos grupos que han sido tachados de negacionistas, como por ejemplo Médicos por la Verdad, lo único, de lo cual yo he firmado el manifiesto, pues lo único que queremos con esta, digamos, esta actitud de querer conocer la verdad es que no se nos engañe, es que no se nos engañe. Es decir, si el modelo que yo he hecho, que demuestra o que dice que el año 2021 no va a ser tan horrible, contrasta con lo que dicen las autoridades y los expertos de que esto va a ser casi casi horrible, porque íbamos a tener que estar enmascarados durante años y años, pues, ¿qué quiere que te diga? Es decir, alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. Reconozco a mí que mi modelo me ha podido salir mal. Es decir, que ya, digamos, yo no tiro la primera piedra, ¿de acuerdo? Pero no sé si los gobiernos pueden tirarla. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Pues porque hay indicios razonables para pensar que se está utilizando esta pandemia para introducir una ingeniería social de carácter global para objetivos que nada tiene que ver con la lucha contra la epidemia. Es más, creo que hay indicios razonables también para pensar que larga vida la epidemia, que la cosa va muy bien para los planes ocultos que nos intuimos algunos que se están gestando. Entonces, en fin, este es un poco el resumen de lo que yo quería decir. Me he alargado para una hora. Quería hacerlo en media hora, pero ven que es bastante complicado hacerlo así. Y resumiendo que yo admito que mi modelo está equivocado, porque no puede ser que el año 21 sea un año plácido y un año en el cual cantemos victoria, porque entonces, claro, la epidemia como medio para mantener a la población recluida y asustadiza, pues dejaría ya, digamos, su razón de ser
Con lo cual, pero en fin, yo sigo insistiendo que mi modelo no es verdad, se equivoca, porque lo que no se pueden equivocar son los expertos, evidentemente. Y nada más, nada más. Con esto ya daría por terminado la conferencia o la charla. Y bueno, pues espero que este enfoque que ha tratado de ser menos técnico que yo he dado cuando hice la conferencia el viernes pasado, que duró 2 horas y media, pues si va para la gente que haya podido asistir o atenderla o verla, pues tenga una idea más o menos clara de por dónde van los tiros, al menos desde un punto de vista objetivo, porque lo que sí son objetivos son los números. Los números no tienen tendencia política ninguna. Sí, sí tienen tendencia política si se les retuerce. Y yo para que estos datos que yo les he manejado se hayan aproximado a la realidad, yo les he tenido que retorcer el cuello para que digan, como decía aquel chiste, ¿no? Y al final la momia cantó, ¿no? Pues eso. Yo he tenido que torturar a los datos para que canten lo que realmente ha sucedido en ese ten con ten, en ese pasteleo en el que estamos inmersos con el virus. Y una cosa muy importante, este virus es lo suficientemente peligroso como para que sea tratado como una viruela o como una peste, es decir, ha de ser erradicado, ha de ser erradicado. Si las condiciones que nos están diciendo en las que se mueve este virus son verdad, que también, es decir, que es que todo está en tela de juicio, todo está en tela de juicio. En fin, no quiero prolongarme más. Y a aquellos que me hayan escuchado, pues les agradezco su paciencia y espero que no les haya complicado demasiado la comprensión del tema, ¿no? Y nada más. Así es que voy a dejar de compartir y a partir de ahora ya pues ya doy fin a la charla. Buenas tardes y hasta siempre.